Muchas gracias, familia Hurtado, por la lectura de la palabra de Dios. Qué privilegio el mío el día de hoy poder reflexionar en un tema tan importante como es familia, conflictos y perdón. La convivencia en la familia no es fácil y a veces se complica. Todos somos imperfectos y cometemos errores. Podemos crear grandes heridas emocionales en nuestros seres amados, generar división o hasta crear un ambiente tóxico en nuestra propia familia o ser víctimas de ellos. Podemos llegar a sentirnos también muy decepcionados de algún miembro de nuestra familia, pero Dios quiere que procuremos la paz y estemos perfectamente reconciliados. Él pone las circunstancias y las oportunidades y el momento propicio para que se dé el perdón, tanto en una dirección como en la de otra. Si nosotros somos los que necesitamos pedir perdón o somos los que necesitamos perdonar. Es bueno entonces revisar nuestras vidas objetivamente, porque en la base de toda herida emocional siempre hay un perdón que dar o recibir, porque frecuentemente nos herimos unos a otros, ya sea con palabras, respuestas bruscas, reacciones toscas, preguntas impertinentes, gestos, miradas, infidelidades o cuando tenemos algún desacuerdo. A veces también hemos sido víctimas de maltratos, alguna injusticia o alguien que nos decepcionó y nos hirió profundamente. Examinemos humildemente la situación de nuestras familias a la luz de la problemática que enfrentó una familia de la Biblia. Vamos a ver entonces los conflictos familiares en el caso de la familia de Jacob. No sé si usted recuerda cómo se conformó la familia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y una hija llamada Dina, pero no fue una familia unida, fue una familia disfuncional desde sus orígenes, ya que fue un hogar polígamo. Los problemas surgieron desde las rivalidades que enfrentaron las hermanas Lea y Raquel por el amor de Jacob, pero internamente, en el trato que Jacob dio a sus hijos, también hubo conflictos. Vamos a examinar a la luz de la Biblia 4 conflictos que se dieron en esta familia. El primero de ellos, el favoritismo y la discordia. El capítulo 37 de Génesis que hemos leído nos relata el ambiente en el hogar de Jacob. Jacob cometió el mismo error que sus padres Isaac y Rebeca al evidenciar preferencia por uno de sus hijos. José era su favorito, pues era el hijo de su amada Raquel y dice que como lo había tenido en su vejez, lo quería más que a los otros. Así que lo que prefería y le hizo una túnica de varios colores que era el símbolo del favoritismo en el hogar. Esta túnica representaba la nobleza e indicaba que José tendría la jefatura de la familia en adelante luego de la muerte de Jacob. El versículo 4 enfatiza la discordia y el ambiente que creó este favoritismo. Dice al punto que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente y ni siquiera lo saludaban. O sea, tenían con él un trato muy duro y hostil. José recibía un maltrato verbal de sus hermanos y a veces también indiferencia. ¿Imaginas una casa donde los hermanos se hablan con dureza o no se dirigen la palabra? Donde los hermanos, en vez de amarse, se aborrecen, como nos narra esa historia. Así era el hogar de Jacob. Jacob no supo cuidar el corazón de sus hijos, no supo pastorearles. Como padres y madres debemos estar atentos a los sentimientos que surgen en el corazón de nuestros hijos para ayudarles a librar sus propias batallas. El segundo punto es la envidia y el aborrecimiento. La raíz del aborrecimiento que sentían hacia José era la envidia. El versículo 11 dice claramente que sus hermanos le tenían envidia. La envidia es ese sentimiento de tristeza y hasta enojo que experimenta una persona que desea tener lo que el otro tiene. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida para el cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia fue carcomiendo el interior de estos jóvenes hasta llegar a aborrecer a su propio hermano y decidir matarlo. Romanos 1:29 enumera una lista de pecados del corazón donde incluye justamente la envidia, los homicidios y las malignidades. Leamos Romanos 1:29. Dice así: estando atestados
de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Una descripción de lo que había en los corazones de los hermanos de José. El pecado crece en el interior del corazón, echa raíces y se concreta en acciones. La envidia creció en el corazón de estos hermanos hasta rebasar. Génesis 37:5 dice que cuando José contó su primer sueño a sus hermanos, llegaron a aborrecerles más todavía. El versículo 8 dice, y le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. El versículo 11 enfatiza la envidia que estos sueños provocaban. Ahora, aborrecer es una palabra muy dura, expresa un sentimiento de aversión, significa detestar enormemente a alguien. Tal vez no podemos explicarnos cómo un sentimiento tan dañino puede anidar en el corazón de un hermano por otro, pero la realidad del hogar de Jacob era así. En la actualidad también sucede en algunos hogares que los hermanos no se aman, que los hermanos se envidian o los hermanos se aborrecen. Qué triste es esta situación. El tercer conflicto era una división marcada. A veces en la familia se crean bandos y esto también sucedió en el hogar de Jacob. José se convirtió en su aliado. Dice el versículo 2 que él informaba a su padre todo lo que hacían sus hermanos, la mala fama de ellos. Era un hogar dividido. De un lado estaban José y el padre, y del otro lado los hermanos, sintiendo una gran desventaja. Recordemos que en su hogar materno, de un lado estaba Isaac y Esaú, y del otro lado estaba Rebeca y Jacob. Jacob, a pesar de haber vivido esto en su hogar de origen, no corrigió esto después en el propio hogar que formó. Tenemos que estar alertas y no permitir que se cree división y bandos en nuestra familia y luchar por la unidad. El cuarto conflicto o problema fue la imprudencia. Dios le mostró a José el futuro y el propósito que tenía para con su vida a través de los sueños, pero José no se los cayó, no fue muy prudente. Del versículo 5 al versículo 11 del capítulo 37, vamos a encontrar que él hacía alarde de esos sueños y provocó así la envidia de los hermanos, como estamos diciendo. Es verdad que José en ese tiempo era solo un adolescente, pero contar y hacer alarde de esos sueños contribuía a ahondar los sentimientos negativos que sus hermanos tenían hacia él. Por eso en Génesis 37:10 se dice que su padre Jacob lo reprendió por esto. En las relaciones familiares tenemos que aprender a actuar también con sabiduría, saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias que surgieron de estos conflictos? En Génesis 37:18 al 20 vamos a encontrar que sus hermanos resuelven matarlo y se ponen de acuerdo para desaparecer a José. En Génesis 37:23 vamos a ver que urden un plan, lo despojan del símbolo de favoritismo, le quitan la túnica, lo echan en una cisterna y sin ninguna culpa, sin ningún remordimiento. Dice que todavía ni bien lo echan a la cisterna, se sientan a comer pan, como si nada hubiera pasado. En tercer lugar, no tuvieron piedad ni tomaron en cuenta las súplicas, el temor, la angustia de un joven adolescente que le suplicaba que no le hicieran daño. En Génesis 42:21 vamos a ver que ellos recuerdan cuando José le suplicaba en angustia de su alma que por favor no lo vendieran y no lo separaran de su padre. En cuarto lugar, vamos a ver que estos hermanos venden a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y fue llevado a Egipto. Eso lo vamos a encontrar en los versículos 26 al 28. Lo venden como si fuera una mercancía por 20 piezas de plata y José es llevado como esclavo a Egipto. En quinto lugar, vamos a ver como consecuencia también que estos hermanos engañan cruelmente a su padre Jacob, haciéndose cómplices entre todos de su pecado. Le enseñaron la túnica de José manchada con la sangre de un animal para que creyera que su hijo había muerto. Entonces no tuvieron ningún temor de mentir al padre, ni piedad de porque ya era anciano y porque el padre realmente se entristeció a tal punto que dijo que descendería enlutado al Seol, que iba a estar de luto hasta el día de su muerte. Ahora, este pecado tan grande de los hermanos de José trajo consecuencias también para la vida de este joven. En primer lugar,
perdió la protección de su hogar paternal. También perdió su libertad, perdió su dignidad porque fue vendido como esclavo, perdió el futuro próspero que podría haber tenido al lado de su padre, perdió su cultura, perdió también la posibilidad de formar una familia. José realmente tenía argumentos para vivir resentido por el resto de su vida, pero lo que no perdió es su comunión con Dios. Vemos que José ganó en su relación de intimidad con Dios, porque empezó a depender exclusivamente de Dios y desarrolló una relación con Él y un temor hacia Dios. El capítulo 39 registra que Dios no abandonó a José, que lo hizo prosperar, que José fue fiel a Dios. Hay muchas cualidades en la vida de José. Había madurado, empezó a vivir en dependencia de Dios, como estamos diciendo, lejos de la protección del hogar paternal. Se registra la vida de un joven íntegro y recto, a quien Dios llena de su sabiduría y le da dones, le da talentos. Su vida está llena de lecciones prácticas. Hay muchos mensajes que podríamos extraer de la vida de José y de todo lo que vivió en Egipto y cómo reaccionó frente a la adversidad. Pero la lección que vamos a tocar en el día de hoy es el perdón. Vamos a ver entonces perdón y restauración en la familia. Los pasos del perdón en la vida de José. Vemos que José enfrentó una profunda decepción con sus hermanos cuando fue vendido por ellos y separado intempestivamente de su padre y llevado a otro país como esclavo. Como decimos, tenía muchas razones para guardar rencor y llenarse de amargura. Sin embargo, él decide por el perdón. El perdón es un proceso interior, cuesta y hay que pedir el socorro de Dios. Y creo que cuesta más cuando tenemos que ejercernos en el seno de nuestra propia familia, ¿verdad? A veces nos cuesta tanto perdonar a nuestros seres amados. Pero vamos a ver cómo fue que se dio este proceso del perdón en el corazón de José. En primer lugar, tenemos que recordar que él sufre un impacto en el reencuentro con sus hermanos. En el Génesis 42 vamos a encontrar que José ya era el señor de toda la tierra, tenía un alto cargo gubernamental. Cuando sus hermanos lo buscan porque van a Egipto en busca de alimento y se inclinan a él rostro en tierra. Sus hermanos no lo reconocen, pero José sí los reconoce y hace como que no los reconoce, como que no sabe quién son. Les habla ásperamente, los acusa de espías, después los mete en la cárcel. Se aparta de ellos cuando los escucha hablar porque entiende sus palabras y se conmueve. Después mete en la cárcel a Simeón, manda a traer a Benjamín para ver si es verdad lo que ellos les están diciendo, pero les da alimento y hace que le devuelvan su dinero. O sea, José en ese primer impacto, en ese primer encuentro, lucha con sí mismo, con sus recuerdos tal vez también, para hacerles el bien y los prueba para saber si en realidad han cambiado. Después, ellos regresan por segunda vez y se da un segundo encuentro. En esa oportunidad, también estamos en Génesis capítulo 43, José los lleva a su casa y les ofrece una comida. Pregunta por su padre y se conmueve cuando ve a su hermano Benjamín, porque Benjamín era su hermano de padre y madre, y llora por él y le da 5 porciones más, 5 veces más de lo que los otros tenían. Pero dice que en esa cena ellos comieron, bebieron y se alegraron. Entonces, ellos estaban ya tranquilos, felices y sin pensar ni imaginar que estaban con su propio hermano José. Pero José, cuando los deja ir, esconde su copa justamente en el costal de Benjamín. Y ahí es donde se da la prueba, porque él puede comprobar que sus hermanos han cambiado en algo, porque defienden a capa y espada a Benjamín. Judá lo defiende y le dice que él se puede quedar en su lugar porque su padre moriría si es que no regresa su hijo Benjamín, porque tenía otro hijo que había desaparecido y su padre estaba anciano y podría morir del dolor. Y aquí es donde se da el momento del clímax. José se da a conocer a sus hermanos y dice Génesis 45:2 que llora a gritos. ¿Cómo sería ese llanto a gritos de José que dice que lo oyen todos los egipcios y la casa de Faraón? Es que fue el desahogo de su alma. José libera sus emociones con ese llanto. Los seres que amaba le habían hecho daño, su carne, su sangre, su familia. ¿Cuánto habría pensado en ellos en los años que estuvo en Egipto? Él tenía ahora el poder para vengarse, pero no se venga.
Aquí se da el acto del perdón en 4 etapas, de las cuales nosotras podemos aprender. En primer lugar, está la decisión del perdón. Y lo vamos a encontrar en Génesis 45, del 1 al 5, donde vemos que es José quien propicia el acercamiento de sus hermanos. Él les dice así: acercaos a mí. Es decir, no habrá venganza, no teman. Y ellos se acercaron. La pregunta sería: ¿necesitas acercar a ti algún miembro de tu familia? José invitó a sus hermanos a acercarse. Ellos tenían temor que ahora que era un Señor poderoso, tomase la venganza por sus propias manos. Cuando nos hieren profundamente, a veces esperamos que la vida nos dé la ocasión de vengarnos, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el Señor? En Romanos, capítulo 12, versículo 19 al 20, dice así: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos. Otra versión dice ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Esto es un dicho que proviene del Oriente y se refiere a alguien que es amable y afectuoso con otra persona, con una persona que está en necesidad y literalmente necesita un poco de lumbre, un poco de fuego, ya sea para calentarse o para cocer su pan. Y viene donde el vecino, y el vecino le da un recipiente con los carbones encendidos para que los lleve sobre su cabeza a su casa, y así le provee el fuego y el calor que el enemigo necesita para calentarse. Esto es lo que el Señor nos dice que hagamos, que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que hagamos el bien, que amontonemos ascuas de fuego sobre la cabeza de quien nos hirió. José tenía este tipo de nobleza, no les devolvería mal por mal. En Génesis 45:4 él dice: no teman, esa no es mi decisión. Mi decisión es la reconciliación. El segundo paso del perdón, vamos a ver que es la voluntad del perdón. Él ejerció la voluntad de perdonar, se decide ayudarlos. En Génesis 45:5 les habla dulcemente y les hace entender cuál es el propósito de Dios. Él dice así: no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y vamos a ver que del versículo 5 al versículo 8 les repite 3 veces que fue Dios quien lo envió a Egipto. O sea, les dice: no fueron ustedes, fue Dios quien me envió a Egipto. ¡Qué tremenda comprensión de la soberanía de Dios! José llegó a entender el plan que Dios tuvo no solamente para su propia vida, sino la preservación de su familia y de todo un pueblo a través de su vida. Es como si él dijera: yo tengo otra perspectiva de vida y veo la soberanía de Dios que estuvo detrás de todo esto. Dios ha querido así preservarnos y darnos una gran liberación. Les dice en los versículos 5 al 7, porque todavía faltan 5 años de hambre y yo los voy a sostener a ustedes y a todos sus hijos. Imagínense qué maravilla, qué voluntad de perdonar, qué voluntad de hacer el bien a aquellos que le hirieron. En tercer lugar, vamos a ver que él perdonó de corazón y liberó sus emociones. Dice Génesis 45, 14 al 15, y se echó José sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. No solo lloró sobre su hermano favorito, Benjamín, su hermano de sangre, de padre y madre, sino lloró también sobre cada uno de sus ofensores, sobre cada uno de sus hermanos, y dice que los besó, los perdonó de corazón. Y para perdonar, como José, a veces vamos a necesitar llorar, porque duele, porque cuesta, pero finalmente libera. José lloró abrazado de sus ofensores y tuvo una actitud perdonadora. Los actos corroboraron la decisión de su corazón de perdonar. Y como vemos, los libró de culpa. Trató de convencerlos que él no les guardaba rencor. A pesar de haber sido el hijo engreído y que el hijo engreído pasó a ser un esclavo, un siervo y luego estuvo en la cárcel y todas las cosas negativas que pudo vivir lejos de ellos, José los perdona.
José lloró y a veces nosotros también vamos a necesitar llorar por quienes nos dañaron. Necesitamos perdonar de corazón a nuestra familia o ser tal vez también perdonados. El cuarto paso es la victoria del perdón y lo vamos a encontrar en un pasaje que también ya se leyó de Génesis 50, los versículos 15 al 21, porque aquí se registra la consumación del perdón de José. El padre había muerto y los hermanos creen que José ahora sí se vengará y les hará mal porque sienten que es lo que merece. Y le piden entonces perdón, se postran como sus siervos y José vuelve a llorar cuando escucha las palabras de sus hermanos. Y no les dice, les podría haber dicho algo así: bueno, creo que ustedes tienen razón, es justo que me cobre un poquito la ofensa, ya los ayudé bastante, les he quitado el hambre, si quieren servirme está bien, porque yo soñé que sería mayor que ustedes, así que lo ha determinado Dios, serán mis esclavos ya que ustedes están reconociendo su culpa y sometiéndose a mí voluntariamente. ¿José les dice eso? No, por el contrario, la Biblia registra que José les dice lo siguiente: cuando José escuchó estas palabras, miren, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Miren estas palabras, qué importantes. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo para juzgarles o para castigarles? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Miren qué nobleza de corazón. Los hermanos, con la culpa, aún esperaban el castigo, pero dice que José los consuela, les reitera su perdón y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Miren, cuando sucede un conflicto en medio de la familia, a veces nos resentimos y nos resentimos por largo tiempo y no somos capaces de dar ese perdón, de ejercer la voluntad del perdón, de liberar a la persona que nos ha ofendido y reconfortarla. Qué precioso este ejemplo de José. Si alguien en tu familia necesita tu perdón, toma en cuenta estas palabras, toma en cuenta esta historia para que tú puedas perdonar, liberar y reconfortar a alguien que está necesitando tu perdón en la familia. José, como hemos dicho, no quiso tomar el lugar de Dios, no quiso ni juzgarlos ni castigarlos, y al hablarles de esa manera y procurar la paz en sus corazones, obró una gran liberación para ellos y para sí mismos. Los reconfortó, él terminó consolándolos. ¿Podemos ver la vida de esta manera? El mal que nos hicieron puede servirnos para madurar, para aprender. ¿Acaso Dios tiene la capacidad de volver el mal en bien? Claro que la tiene. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La clave está en que nosotros sepamos descubrir eso. Hacer bien a quienes nos dañaron es también la evidencia de un corazón sano. José se convirtió en un canal de la gracia de Dios para sus hermanos. Ahora, piensa en un miembro de tu familia a quien debes perdonar. Tal vez Dios ha pulido y perfeccionado tu vida, tu carácter, en paciencia, mansedumbre, humildad, aceptación, compasión, a través de la vida de esta persona. En los miembros de nuestra familia siempre hay quienes son más fáciles de amar, otros se convierten en un desafío para amar. Pero ahí está el Señor, que quiere que logremos esa unidad, esa paz, esa reconciliación. También te invito a pensar si no eres tú el que debes pedir perdón a algún miembro de tu familia. La pregunta también es, ¿en qué etapa entonces del proceso del perdón nos podemos encontrar el día de hoy? En primer lugar, ¿hemos tomado ya la decisión de perdonar? Tenemos que decidir sobre la herida. Tenemos que tener claro qué fue lo que pasó, cómo fuimos heridos y decidir perdonar. El dolor es real, es un hecho. Debemos ser honestos que nos duele y llorar si lo necesitamos, llorar sobre ese dolor. El segundo paso, tal vez hemos tomado ya la decisión, pero nos falta ejercer la voluntad. Perdonar
Es una decisión espiritual que debemos hacer con la ayuda de Dios. Articula tu perdón. Aunque el perdón es un proceso interno, como estamos diciendo, puedes declarar en voz alta: te perdono por lo que me hiciste y te declaro libre. Así te vas a decir a ti mismo que estás perdonando. Y es bueno para tu corazón y para tu mente que te oigas, que tomes esa acción y que digas: sí, voy a perdonar. ¿Qué cosa estamos dispuestos a hacer para demostrar que hemos perdonado? ¿Cómo amontonaremos carbones encendidos sobre la cabeza de quien nos dañó? En tercer lugar, tal vez tenemos la voluntad de perdonar y nos esforzamos por obrar bien y tener buenas actitudes, pero en lo íntimo de nuestro corazón no hemos perdonado, no hemos derramado todavía esas lágrimas perdonadoras sobre la persona, otra vez sobre el recuerdo de la persona que nos dañó, porque tal vez esa persona ya no está más aquí, ya partió, pero no la perdonamos, jamás nos liberamos de ella y seguimos arrastrando ese resentimiento. Menciónale el nombre de esa persona al Señor, entrégale al Señor ese dolor, ora por la persona que te hirió, derrama tu corazón ante el Señor. Tal vez aún no sentimos la victoria del perdón porque nos falta soltarlos, decirles que están libres, como José lo hizo con sus hermanos. Y de repente Dios te provea la oportunidad de que te acerques a ese miembro de tu familia y le puedas decir: te perdono, olvídalo ya, estás libre. ¿Cuáles son, para terminar, los efectos del perdón? En primer lugar, tendrás paz. Cuando perdonamos, vivimos una paz exterior con los demás y una paz interior con nosotros mismos, porque al perdonar somos agentes de libertad, tanto para los unos como para nosotros mismos. Tendremos paz. En segundo lugar, seguiremos adelante, sin arrastrar resentimiento. Cuando uno logra el perdón, sana. En tercer lugar, cubrirás la falta por amor, como dice Proverbios 10:12 y 1 de Pedro 4:8, que dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces el amor va a cubrir la falta. En cuarto lugar, romperás el círculo vicioso. Tal vez hay un círculo vicioso en tu familia de venganza, de resentimiento o de repetir agravios. Se rompe ese círculo vicioso. En quinto lugar, profundizarás tu relación con Dios, porque estás obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Y vas a sentir esa dicha del perdón, como dice el Salmo 32, bienaventurado el hombre que siente que Dios ha perdonado y cubierto su pecado. Pero no solamente sentirás esa dicha cuando Dios te perdona, sino cuando tú perdonas a otros también. Y por último, serás libre, darás libertad a otro y serás un canal de la gracia de Dios. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay 3 acepciones para la palabra perdón: cubrir, llevar o quitar culpa, y librar, que significa absorber nuestros pecados. Así es el perdón de Dios. Él nos cubre, nos quita la culpa y nos libera. Así Dios se reconcilió con nosotros, procuró la paz con nosotros. Dios es nuestro modelo. Perdonar es reconciliarse, es procurar la paz. Como dice 2 de Corintios 5:19, Él explica la reconciliación, ese gran misterio de la reconciliación, de la siguiente manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué sucedió? A pesar que Dios había sido el ofendido por nuestros pecados y no el ofensor, Él tomó la iniciativa para lograr la reconciliación y la paz con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo y se dio el milagro de la reconciliación. El principio aquí es que Dios nos dio el ejemplo de tomar nosotros la iniciativa para ejercer el perdón. Toma la iniciativa. No es nada fácil, sobre todo si el agravio ha sido algo traumático, pero Dios nos da los recursos para poder hacerlo. En nuestras fuerzas e intenciones tal vez no lo vamos a lograr, pero si lo hacemos en dependencia de Él, sí podemos contribuir a libertar a quienes necesitan nuestro perdón. ¿Necesitas dejar en libertad a algún miembro de tu familia? ¿Quieres ser un canal de la gracia de Dios? Hagámoslo el día de hoy con esta oración. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre amado, gracias Señor por el ejemplo supremo de perdón que tú nos diste al enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados. Gracias por el perdón de pecados,
Señor, que como dice tu palabra, tú nos has liberado y has alejado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente y los has tirado a las profundidades del mar. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a perdonar a quienes nos han ofendido, ya sean miembros muy cercanos de nuestra familia o de nuestra familia extendida, o amigos o conocidos, Señor, que nos han ofendido, que nos han dañado, que han causado algún tipo de herida emocional. Ayúdanos a liberarnos del rencor, del resentimiento, y ayúdanos a ejercer este perdón, así como lo hizo José con sus hermanos, y ser un canal, Señor, de tu gracia. Ayúdanos, Señor, necesitamos el auxilio para que en nuestras familias no hayan conflictos, Señor, sino haya perdón y reconciliación, como que tú quieres, Señor, que haya en cada una de nuestras familias. Dejamos en tus manos todas las familias de la iglesia y las familias de las personas que nos están escuchando, para que se ejerza el perdón y la paz en medio, Señor, del hogar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, si tú nos estás escuchando y este mensaje ha impactado tu vida o te ha de repente confrontado con alguna situación familiar en la que quieres ser ayudado para poder resolverla, tenemos allí en pantalla un número de WhatsApp al que tú puedes llamar, donde están nuestros pastores dispuestos a aconsejarte, dispuestos a orientarte, a guiarte, a ayudarte. También tenemos abierta una sala Zoom. Si en este momento tú quisieras entrar y compartir también con un consejero espiritual, con un pastor, algún caso en el que necesites la guía, entra a esa sala Zoom. Te estamos esperando. Y con toda la iglesia, que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener familias sanas, familias perdonadoras, familias que honren a Dios. El Señor les bendiga.